en esta mañana y la volvemos a el extraordinario libro de Deuteronomio en el capítulo 3, estamos hoy arribando y vamos a tener la oportunidad de leer y vamos a tomar desde el versículo 1. Ya usted está familiarizado con el relato que vamos describiendo, porque ya hace varios domingos que este libro de Deuteronomio, a estas alturas usted ya tiene la relación que si usted durante la semana lee lo que usted sabe que voy a predicar o los versículos que voy a leer, no lo que voy a predicar, usted va a tener una mayor comprensión y va a tener un estudio sistemático de la Escritura. A la vuelta de un buen tiempo, un año, año y medio de usted asistir a una iglesia, usted va a poder tener una relación extraordinaria entre usted y la palabra. Y le va a tomar amor a la palabra. Parece que el amor a la palabra crece a medida que uno va entrando en relación con ella. Eso la Escritura lo enseña. Y la experiencia que yo he tenido ha sido realmente fascinante cuando alguien me dijo una vez: no estudies la Biblia. Interesante lo que me dijo. Léela. Y me di cuenta que es una realidad. Usted no va a estudiar la Biblia para ver cómo su mente entiende, sino usted tiene que tener una relación con la Escritura. Y usted la inicia cuando usted conoce al Dios de la Escritura. Y comienza a darse cuenta que Jesús no en balde habló: cuando escudriñáis las Escrituras, les dijo el Señor a aquellos hombres, porque en ellas entendéis o creéis que está la vida eterna. Es decir, la relación que tiene uno con la Biblia es en ese paradigma, en esa realidad de vida. Cuando se logra tener una verdad en Dios y uno la entiende en el sentido de que su palabra está vertida en el idioma vernáculo que dominamos, por ejemplo, afortunadamente, y que ya ha sido la extraordinaria revolución de Martín Lutero, cuando en el 1400 y pico, más o menos, explotó, dándose cuenta, y alguna verdad tuvo el Señor que haber tratado con él siendo un sacerdote. Y viendo la relación que había entre los papas y la Iglesia Católica, que tenía para entonces casi 1200 años de dominar de una manera fuertísima, especialmente la Europa medieval, o la Europa de hoy, Alemania, Francia, Italia, la España, el Portugal, la Holanda de hoy, los Países Bajos, las Bruselas, Bélgica, todas esas áreas de allí habían caído bajo la dominación absoluta, y también estaban metidos en muchos de estos países del África. Ya había sido descubierta América por Cristóbal Colón en 1492. Y ya Europa estaba invadiendo también con catolicismo o cristianismo, entre comillas, ¿verdad? Y Martín Lutero explota, y Martín Lutero hace una gallardía maravillosa y se rebela contra una máquina monstruosa, asesinos llamados jesuitas, dirigidos por Fernando de Loyola, el asesino más grande de la Iglesia Católica, el fundador de la falange católica llamada los jesuitas. Impuso lo que se llamaba la Santa Inquisición, y eso era una máquina asesina en donde se daban permiso ellos, por ser, según ellos, la Santa Madre Iglesia, de matar y nombrar hereje a quien se le diera la gana. Y ahí metieron a los científicos, y ahí cayó el pobre Galileo Galilei,
que había tenido la ocurrencia de seguir las enseñanzas de Copérnico, un alemán interesante también que les gustaba, inventaron el telescopio. Yo estuve en la casa de Copérnico, en la casa de Galileo Galilei, donde él empezó, y es un museo ahí, y ahí está el telescopio que inventó y todo, y se le ocurrió decir de que la Iglesia Católica estaba equivocada, de que la Tierra no era el centro del universo, que la Tierra era una mugrita ahí en el universo, y que nosotros dábamos vuelta pero alrededor del sol, y empezó con eso, y con eso lo condenaron al infierno. Y Juan Pablo II, hace unos años antes de morir, lo sacó del infierno y lo pasó al cielo. ¿Qué tal? ¿Cómo la ve? Qué semejantes mentiras tiene la Iglesia Católica con sus papados. Pero bueno, esa verdad que tenemos hoy, que Lutero explota, y Juan Gutenberg, un alemán también, acababa de entrar en el asunto de inventar la tipografía, o sea, el poder reproducir libros en papel. Fue algo que hizo que la Biblia fuera el libro que primeramente se pusiera en la imprenta, y todo el mundo iba a tener acceso a la bendita palabra de Dios. Por eso estamos nosotros leyendo en Spanish. ¿Qué tal? Nosotros leemos en español, y esta versión que estoy usando es muy interesante. Y la relación que uno tiene con la Biblia es una relación extraordinaria, porque uno tiene que comprender y tiene que entender que Dios está virtiendo y está vertiéndose Él en estas verdades. Y ahí va su carácter, cómo trata. Es decir, nadie puede conocer a un Dios verdadero si no tiene el conocimiento, la connotación en la mente de que la Escritura rige quién es Dios. Asombroso eso. Ahora, ¿por qué la Escritura rige quién es Dios? Porque nuestra mente es volátil, y Satanás, el Señor lo reprenda, está en los ámbitos espirituales y tiene espíritus de error preparados para traer pensamientos, porque puede invadir la mente. Ese es el gran enorme problema. Eso es lo que enseña también la Escritura cuando le cuestionó a Eva el conocimiento que ella estaba adquiriendo. Y el conocimiento que ella había adquirido era: no comerás de este árbol. Y entonces vino y la tentó en el conocimiento. Porque el verdadero Dios te prueba si lo amas. No te prueba si eres verdadero, porque Él no se acercaría a ti si tú no pudieras ser verdadero. Pero te prueba como probó a los seres angélicos que la Escritura enseña. Y por algo está escrito: perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad. O sea que no lo crearon con maldad. Entonces quiere decir que la maldad es más antigua que Satanás. Ahí es donde hagamos como que entendemos. Ahí decimos: oh, la maldad. Qué fregado si no entendemos. Es muy profundo eso, es una verdad. Pero fuego saqué de en medio de ti, el cual te consumió, oh querubín grande, cubridor. Yo te puse. Estoy leyendo la Escritura, o dictando la Escritura. Léase todo Ezequiel y lo va a encontrar. Yo te puse en el santo monte de Dios, estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura. Y describe a ese ser que fue tentado por la maldad. Y lo eliminan. Entonces viene y colocan a ese ser llamado Adán y a Eva, a los Adanes. Y también ella retrocede y hace retroceder al hombre en la obediencia, porque su mente, con que Dios os ha dicho, la mente tentada. No es cierto que vas a morir. La duda mental.
El corazón no lo invade, no puede, porque somos huerto cerrado. Por eso ahí en la tentación es donde tienes que guardar tu corazón tú. Y por eso la Biblia te ordena a ti que eres de la gracia y estás en la dispensación de la gracia, dice, vístete del yelmo. El yelmo es un casco. ¿El yelmo de qué? Eso, hermana amada, usted sí lee la Biblia. A mí todo esto, nadie dijo eso. Hace años que estamos juntos, hermana. Menos mal que le he ayudado en algo, porque si no me sentiría mal yo. El yelmo de la salvación. ¿Qué quiere decir eso? Ponte a pensar en lo que vas a perder si haces la estupidez que Satanás te está sugiriendo. Eso es el yelmo de la salvación. Llena tu mente de esas verdades para que puedas. Y alguien tuvo una revelación muy linda, me vino a contar, y estaba asustado porque eran niveles muy grandes. Yo sabía que no me estaba vacilando. Y me dice, yo vi cómo Satanás le hablaba a Adán, pero Adán como que ni existía el diablo. Interesante la obediencia, ¿eh? ¿Cómo así? Le dije, yo lo miré, hermano, me dice, que lo seguía y le hablaba, y Adán como que ni existía, así lo oía, pero como que no existía, y lo agarraba, hasta que se cansó el diablo, me dijo, y se fue con Eva. Interesante eso que me toca el hermano, me abrió la mente. Es una realidad. Hay que entender que hay cosas que uno no debe de oír, porque si usted le capta, va a bajarlo. Entonces es una realidad que la palabra circula a Dios. La palabra hace que Dios tenga parámetros, llamémoslo así. Eso es lo que hace la Biblia. Hace que Dios tenga parámetros y que uno sepa y uno diga, no, hasta ese no puede haber sido Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice. Por eso fue que cuando el Señor fue tentado, no le contestó a Satanás hasta cuando ya se cansó, le dijo, apártate de mí, vete. Eso ya no era la Biblia, era él. Cuando vio que el otro se metió abusivamente, cuando le dijo, adórame, todo lo que estoy haciendo es para hacerte caer, pero ahora te voy a decir de una vez, si me adoras, ahí hasta ahí llegó. Y le dijo, bueno, escrito está, al Señor solo Dios adorarás. Démosle palmas al Señor Jesús, que fue victorioso. Bueno, entonces la palabra norma a Dios, no que Dios necesite quien lo norme, porque Él se puede salir Él de su palabra cuantas veces quiera. Usted no. Usted no puede salirse de su palabra. Por eso hay versículos que dice, yo tendré misericordia del que yo tendré misericordia. Y yo seré clemente con el que yo seré clemente. Es hermoso eso. Porque Dios se quiso normar a esto por amor a nosotros, para que el área espiritual dañada en la que vivimos podamos descubrir aquel que se disfraza de ángel de luz, como lo hizo con Eva y la hizo caer. Muy bien. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Deuteronomio capítulo número 3, versículo 1 en adelante. Retrocedimos y subimos por el camino de Basán. Pero Og, rey de Basán, nos salió al encuentro con toda su gente a fin de combatir en Edrei. Entonces me dijo Yahweh, no le tengas miedo, pues lo he entregado en tus manos a él, a todo su pueblo y a su tierra. Haz con él tal como hiciste con Sejón, rey de los amorreos, que moraba en Hesbón. Yahweh nuestro Dios también entregó en nuestras manos a Og. Óigale, póngale atención a este Og, por favor.
rey de Basán, y de todo su pueblo, y les dimos muerte a espada, no dejándoles sobreviviente alguno. Y habiendo en aquel tiempo conquistado todas sus ciudades, no les dejamos ciudad sin capturar 60 ciudades, la región de Argob entera, en el reino de Og en Basán. Todas estas eran ciudades fortificadas por altas murallas, puertas y cerrojos. ¿Por qué la Biblia registra eso? Interesante eso. Puertas y cerrojos, además de muchas otras ciudades sin murallas. Y las destruimos como hicimos con Sejón, rey de Hesbón. Arrasamos con todas sus ciudades junto con las mujeres y los niños. Qué orden la que recibieron. Y como botín tomamos todo el ganado y el despojo de las ciudades. De esta manera tomamos en aquel tiempo la tierra de mano de los reyes de los amorreos, la cual se hallaba al otro lado del Jordán, desde el valle del Hernón hasta el monte Hermón. Al Hermón los sidonios le llamaban Sirión, pero los amorreos le llamaban Senir. Estas son interpretaciones de nombres que describían a los monstruos con los que estaban peleando. Todas las ciudades del valle, todo Galaad y todo Basán hasta Salca y Edrej, todas las ciudades del reino de Og en Basán. Oiga esto, porque el remanente de los gigantes, porque del remanente de los gigantes solamente había sobrevivido Og, el rey de Basán, y su cama era una cama de hierro, y aquí que está en Rabá de los amonitas. Esta tenía 9 codos de largo y 4 codos de ancho, conforme al codo de los gigantes. Amén. Esta descripción que acabamos de leer, amados, nos hace a usted y a mí entrar a comprender y a entender la realidad de lo que significa ser escogido por Dios para establecer en la tierra donde Satanás es el dueño y amo de este globo terráqueo, establecer el reino de los cielos, comprender las verdades de lo que la Escritura enseña con respecto a la, ¿cómo podríamos llamarle a eso? En cuanto a la realidad del mundo que heredó Adán y que recibió Adán y donde fue creado, es fundamental para que usted pueda comprender la clase de luchas, de pruebas, de tentaciones y de tremendos peligros que usted, al no tener conciencia de eso, fácilmente puede que el enemigo lo engañe y lo haga, aunque sea creyente, aunque sea cristiano, un creyente en el que Dios no se va a prodigar, simple y sencillamente porque usted no puede entender qué es lo que Dios quiso decir o lo que la Escritura neotestamentaria quiso decir cuando dice: porque ya no sois de vosotros. ¿O acaso no sabéis que el Espíritu os cela con un celo santo? Dice el apóstol Pablo. ¿Acaso vosotros no sabéis que ya no sois de vosotros, que comprados con precio fuisteis? Démosle palmas al Señor, hermano. Eso es una realidad. ¿Qué es lo que significa
que un cristiano haya sido trasladado del reino de las tinieblas. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que significa que la Biblia dice que nos trasladó al reino de su amado Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas? Aunque al presente, estoy leyendo, hermano, el Nuevo Testamento, o dictando aquí, o hablando el Nuevo Testamento, le hace todo el Nuevo Testamento y lo va a encontrar. Porque la Biblia establece que nos trasladó al reino de su amado Hijo, aunque al presente no se mira, aquí dice, nos trasladó al reino de su amado Hijo, a quien le sujetó todas las cosas. Aunque al presente no pareciera que estuviera todo sujeto. ¿Qué quiere decir eso? Porque la Escritura nos entra en un ambiente que tiene una connotación y una relación con el relato como estos que le acabo de leer, de lo que comprendió Israel y lo que entendió Israel cuando el Señor les habló al final de bajar sobre ellos y manifestarse a ellos a los días de haber salido de Egipto en el Sinaí. Y les dijo: yo los he escogido a ustedes, ustedes son mi reino de reyes y sacerdotes. ¿Qué quiere decir? Que usted y yo pertenecemos a un reino de luz. Mientras usted camina en esta vida, mientras usted se relaciona en esta vida, en el diario vivir, hermano. Mientras el creyente en el siglo XXI, ayer platicaba yo con alguien y me estaba diciendo, pues bueno, yo entendí esto de la Biblia, yo comprendí esto y lo otro, y le decía yo: tuviste la dicha de que de niño te enseñaron, de muchacho te enseñaron fulano, fuiste a qué iglesia donde fulano de tal, perfecto, estaba bajo la realidad de Dios, te enseñó, dichoso que abrís la Escritura y entendés que no se puede predicar nada más por entendimiento, etcétera. Entonces es una realidad, hermano, porque hablábamos con esta persona y me decía: hoy la gente que entiende el reino de los cielos así, es difícil que pueda ir a cualquier iglesia del siglo XXI. Porque lo único que vas a oír es un mensaje que te va a subir la emoción positiva, que te va a ayudar para que salgas reanimado. ¿Me entiendes? Vas a salir con un concepto de que vas a ser prosperado económicamente y que vas a tener plata y que el Señor te va a bendecir económico y vas a ver esto y lo otro y vas a ver una relación de música en donde hay de toda clase menos adoración. Si vas a esperar que alguien hable en lengua y haya una profecía, estás loco. Si vas a ver que te van a invitar para ser bautizado con el Espíritu Santo y ser lleno del Señor, para hablarte para una sanidad divina, un milagro, es muy difícil. Entonces hoy en día es una realidad que cuando uno lee estas porciones de la Escritura y uno comprende las verdades del reino de los cielos, uno se da cuenta que cuando la Biblia menciona que ya no somos hijos de Satanás, así lo dice la Escritura. Porque en otro tiempo erais hijos del diablo, pero ahora ya no lo sois, alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Ahora ya no estáis bajo la potestad de Satanás, porque nuestra lucha no es contra... ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso para el cristiano moderno? Para el creyente del día de hoy, ¿qué clase de relación va a tener si no tiene enseñanza de la Escritura a semejantes niveles? No le habla de luchas, no le habla de situaciones, solamente de actitudes positivas, solamente de que usted es hijo de un rey y que el rey no lo quiere ver triste y que el rey lo quiere ver contento y que usted debe de tener fe. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted sea alegre.
Eso usted va a oírlo. Filósofos del siglo XXI, eso yo lo entiendo. Que eso es el mundo al que hoy yo oigo en los mensajes de la palabra. De muchos, si no el 90% de predicadores del día de hoy. Ahora, esta relación que este relato que usted acaba de ver aquí o leer aquí, que acabamos de leer, está dándonos la pauta para que nosotros podamos meternos en la conciencia de lo que Dios está haciendo, porque estamos estudiando a Israel. Estamos comprendiendo que Israel salió de Egipto, fracasó 8, 9, 10 días ante la grandeza y la belleza de lo que Dios había hecho por ellos al sacarlos con mano poderosa. Voy a ser relatándoles a esta generación nueva. Ya pasaron 40 años, 39 años, va a cumplirse 40, y está con los hijos que salieron bebitos, con los muchachitos que salieron de 4 o 5 años, ahora ya son adultos, ya están grandes, les está narrando, les está diciendo, su padre y sus padres hicieron esto y esto y esto, y ahora yo no voy a entrar, solo será Josué y Caleb. Ya lo hemos dicho, no lo quiero repetir. Pero ahora ellos van de regreso al desierto después de valentonarse y creer que era solo de pelear con que ellos quisieran, que Dios tenía que hacerlo porque ya los había sacado, que no había nada, que no tenía nada que ver la actitud del corazón, que no tenía nada que ver la actitud de espíritu, de alma, que lo que habían murmurado contra Dios, ¿qué importaba cuando se toparon con que el que los estaba oyendo era el Señor? Cuando empezaron a entender que tenían un Dios personal, un Dios real, no era un ídolo. No era alguien que cargaban, no era ni siquiera esa arca que cargaban, esa era temporal, no era ni siquiera esa tabla que estaba dentro, no era ni siquiera ese pan del maná, no era eso. No era el tabernáculo, que ese tabernáculo se los había dado para que ellos comprendieran la grandeza y entendieran de una manera tipográfica, que pudieran tener una connotación mental de una realidad, porque no podía ser que Dios se les presentara como Él era. Su humanidad estaban caídos, no estaba completo ni siquiera el canon, no podían entender. Si usted y yo que estamos leyendo el canon seguimos brutos, seguimos ignorantes. Entonces nosotros que tuvimos ya la oportunidad de tener el canon cerrado completo y de tener Antiguo y Nuevo Testamento completo, nos quedamos durmiéndonos en el culto. Despertá. Y aquí no hay dormidos, por eso hablo aquí, porque dirá, qué raro el hermano, soy chinito, por eso es mi hermano, por eso soy chinito. ¿Ah? Entonces ahora aquí, dice Moisés, pasamos, nos fuimos. Y el rey Og, yo quiero hablar de Og un momentito, porque le dedica el principio del capítulo 3. Ya habían derrotado, ya habían hecho una serie de batallas, ya habían comprendido ellos que no eran ellos, que era Dios el que peleaba. Salieron huyendo cuando se quisieron meterse, salieron huyendo, una batalla rara, nadie murió, pero tenían temor, era un pánico que les entraba, se acobardaron. El valor que viene de Dios es glorioso. El valor que da el Espíritu es bendito, alabado sea su nombre maravilloso. Oh, la fortaleza de Dios es única, la fortaleza espiritual de Dios es única, no es nada psicológico, no es nada mental, no es de que yo estoy pensando positivamente, positiva, basura de positivo. ¿Qué positivo ni qué positivo? Es la fuerza de Dios, es la palabra hecha viva, es la fuerza del Espíritu, alabado sea el nombre de Jesucristo. ¡Aleluya! Uno está todo así, todo que y de repente, ¡wow! La unción. Y Señor, y la palabra te coge la mente. Si es que has estado haciendo tu deber, tu homework. Si estás leyendo la palabra, si te estás metiendo en eso, porque de esta palabra meditarás de día y de noche. ¿Por qué lo dice la Biblia, hombre? La atarás a tu cuello, será tuya. Usted ve a los fariseos hoy que andan con las cosas aquí en la cabeza y en el cuello y en la puerta y entran así en las puertas y en la puerta de los dinteles de la puerta está la palabra porque la tenían que pegar pegada así y entran y la tocan, pobres judíos, hermano.
Pobres, se quedaron nada más con la figura, y nosotros tenemos al Espíritu adentro. ¡Alabado sea Dios! ¡Bendito sea Dios! Nosotros no tenemos que estar tocando nada. La palabra es la que nos toca, la palabra es la que nos enciende, la escritura es la que nos enciende. Yo tengo varios años, ya hace unos 4 años, que le empecé a pedir al Señor, ayúdame. Ahora que me miraba yo, la forma en la que el Señor está tratando con mi vida y con mi cuerpo, le decía yo a mi mujer, mira, yo siento como que estaba endemoniado. Puches, me dice. ¿Cómo así vos? No, le dije, yo sé que no estaba endemoniado, pero es así como livianito, algo pasó. Algo sucedió, me tocó el Señor, hizo algo. Mire, hermano, mire, es una cosa increíble. Una fuerza, pero no fuerza física. También, pero eso es producto de la disciplina física que hoy estoy pudiendo tener. Pero no hubiera podido llegar a la disciplina física que tengo si no hubiera tenido una fuerza interna. Y esa fuerza interna no es porque estoy yendo con el psicólogo. Y el psicólogo me está ayudando y me está dando y me estoy viendo al espejo y yo soy bonito. Aunque ya estoy todo viejo, pero no importa, me veo bien. No, déjense de charadas. Hablo de la fuerza del Espíritu, la fuerza que viene de Dios. Y he empezado a sentir. Entonces ahora le digo, Señor, cada mañana, cada tarde, cada noche, Señor, tu palabra, y me meto a la palabra y esto y lo otro. Y cuando estoy cosechando es eso, que viene y me viene la palabra y me siembra la palabra y me la mete el Espíritu y me la recuerda el Espíritu. Hermanos amados, es como despertar de un sueño, como que estaba dormido, pues, mejor lo digo así, porque ya me va a regañar mi mujer, me dice, ¿cómo decís eso en el púlpito? No digas eso, ¿qué va a pensar la gente? Que piensen lo que quieran. No, pero los pobres hermanitos, no, le estás cuidando tu imagen. No, hermanita, aquí no hay imagen, aquí es Dios. Dios es el grande. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es el que hace el hacer y el querer en nosotros. ¿No lo dice así? Porque Él es el que hace el hacer y el querer en vosotros. Hermano, ¿qué quiere decir? Porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. No me diga usted que es solo para el apóstol Pablo y que no, él está diciendo ese motor que lo movía, y cualquiera que llegue a eso también lo va a mover ese motor de victoria, ese motor de gozo, ese motor de alegría, ese motor de bendición, que vas con un enfermo y ¡pum! Ministras liberación, ministras sanidad. Perdiste ese fuego de hablar del Señor y de orar y de decir, vamos hermano, vamos a creer. ¿Qué es lo que está pasando, hombre? Tenga fe. ¿Qué pasó con ese fuego? Se fue apagando. Yo me acuerdo hace 30 años. No friegue, hombre. Ahora que está muriéndose de viejo y cuando más lo necesita uno. El fuego no se envejece. El hombre interior no se envejece, solo el de afuera, hermanos. Démosle palmas al Señor. ¡Aleluya! Porque ahora Moisés está explicando lo que sucedió con Og. No cabe duda que Israel está entendiendo. Acuérdense que le estoy hablando de un grupo de hombres que va decepcionado por un momento, porque saben que Dios no va a cambiar de opinión. Lo que me llama la atención aquí es de que usted, si lee aisladamente ese capítulo, del capítulo 3, usted va a pensar que está hablándose de un Israel victorioso, de un Israel maravilloso, de un Israel extraordinario, lleno de victorias. Pero nosotros que estamos leyendo de manera exegética la Escritura, sabemos que Israel está saliendo de una escena lamentable de su vida. Ellos no tenían que estar en el desierto.
Ellos tenían que haber estado haciendo lo mismo, pero ya en el plan de Dios, adelantándose 40 años, atrasaron 40 años lo que Dios quería hacer con ellos. Yo quiero que usted lo note. Yo quiero que note el carácter de Dios. Usted leyó conmigo el relato y algunos pedacitos que voy a tomar, donde Moisés está diciendo la particularidad que tuvieron de ver cómo el Señor les ordenaba de una manera bien específica: aquí no entren, aquí sí, con estos ni se metan, cuando pasen por este lado, no, páguenles por el agua, páguenles por la comida. Es más, esto es de sus descendientes o de su pariente Esaú. Así que estos no voy a darles ni la palma de una mano del terreno de ellos. Yo lo juré a ellos. Están entendiendo que ellos no son los únicos que están dentro de los pactos que Dios tiene, que Él tiene razas en la tierra con las que tiene que ajustar cuentas, y que Él está entendiendo que en la tierra están habitando personas que vienen dedicadamente a ser enemigos de Dios. Eso es increíble. Muchas personas no han notado, no se han dado cuenta que hay cosas que hay que tener cuidado, hay costumbres que no deberíamos de hacer, hay situaciones que no deberíamos de permitir que sucedieran en nuestras vidas, sin ser legalistas, sino que hay ciertas particulares actitudes que nosotros tenemos que tener cuidado, que aunque vivimos en un mundo donde la gracia y la misericordia de Dios está con nosotros, hay cosas a las que no deberíamos de arriesgarnos. Eso es muy peligroso. Yo lo noto ahí. Son particulares cosas que Dios se agrada. Es extraño eso. Hay ciertas cosas, hermano, que usted se permite y que probablemente usted considere que pues no tiene nada de aversión, pero cuando usted profundiza en la realidad de Dios, usted se da cuenta que Dios está muy meticulosamente buscando gente que tenga una percepción de su palabra tan genuina, que pueda discernir que hay cosas que no debería de hacer, porque le está pidiendo a Dios que lo use, que lo levante, que lo unja, que lo llena de su gloria. Porque quiere ser un predicador, porque quiere ser alguien que maneje dones del Espíritu, porque quiere ser alguien que tenga el don de sanidad divina, porque quiere tener el poder de Dios, porque ahora ha entendido, ha comprendido el reino de los cielos, que meticulosamente y celosamente, que usted que ve usted en esta Biblia, o que lee usted en la palabra, que lee usted en este pasaje, usted ve la meticulosidad que tiene Dios en las órdenes que le está dando a el Israel que está siendo sometido a la desobediencia, sometido al castigo de su desobediencia, pero que como Dios es grande y misericordioso, ha cubierto por medio de los machos cabríos y ha permitido que la gracia de Dios y la fe que tiene Israel viene de la promesa que hubo en Abraham. Dios es fiel a su palabra. Este es el versículo que le quería leer y lo va a poner la hermana, porque yo no se lo había dado, pero ahora ya lo tiene ahí. Mire usted este versículo de segunda de Timoteo capítulo 2, se lo di al hermano, no sé si se lo llevó el hermano, la pone ahí en la pantalla, hermana o hermanito. ¿Ah? ¿Dónde está? Capítulo 2, versículos 13 y 14, mi hermanito. Ay, Dios mío, no, ahorita está la hermana ahí, se me olvidó. Ahí está, el 12, empezando en el 12. Sí, segunda de Timoteo 2:12, si perseveramos, este es el Nuevo Testamento, si perseveramos, también reinaremos con Él. ¿Qué está diciendo ahí? Está condicionando, no está afirmando. Eso es lo que dice ahí. Si perseveramos, ¿qué fue lo que Israel no hizo? No perseveró en creer y lo retrocedieron. También reinaremos.
Somos reyes y sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Démosle palmas al Señor. Yo te creo, Señor. Yo te creo, yo te creo, yo te creo. ¿Por qué crees tú que Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, verdadero hijo en la fe, echa mano de la vida eterna a la que has sido llamado? ¿Qué le está diciendo? Aprovecha las virtudes del siglo que viene y tácalas para acá. ¿Qué es lo que hacemos cuando una sanidad divina es ministrada? Estamos entrando en el reino donde no hay enfermedades y estamos trayendo esa sanidad a la tierra. Ese es el poder que tienes tú. Así dormido y descuidado, ¿no? Pero ni modo, hay que decírtelo de todos modos. Si perseveramos también, reinaremos con Él, pero si le negamos, Él también nos negará. O sea que hay una obligación de guardar el corazón. ¿Por qué? Porque el verso 13, verso 13 dice: si le somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Ahora ponga el 12, hermana. Si le negamos, Él también nos negará. O sea que la infidelidad es una actitud mental. La infidelidad es una actitud mental. El negar a Dios es una actitud del corazón. Entonces usted nota conmigo que aquí en esta porción ve al Dios que no está siendo infiel a Israel, porque Él no puede negarse a sí mismo, porque Él permanece fiel. Te le está dando victoria. Ahora ponga el relato de Génesis, hermana, por favor. Ahora ponga el relato de Génesis, versículo 1. Retrocedimos y también por el camino de Basán, pero Og, rey de Basán, nos salió al encuentro con toda su gente a fin de combatirnos en Edrei. Ahora yo quiero nada más detenerme unos minutos más y hacerle ver a usted aquí entonces que nosotros tenemos circunstancias a las que tenemos que condicionar la forma en la que estamos viviendo la vida cristiana, la vida evangélica. Usted tiene que comprender y tiene que entender como cristiano y como hijo de Dios que usted enfrenta un reino negativo y que usted tiene personajes espirituales, literales, que existen en los ángulos espirituales a los que usted tiene que entender que la Biblia le enseña, la Escritura le enseña, así como Israel comprendió que las victorias que estaba teniendo eran sobrenaturales, no eran comunes y corrientes. Que era imposible, habiendo sentido el temor que sintieron contra gente natural, contra gente normal, aunque Moisés les advirtió que no fueran porque eran valentonadas de ellos. Ese es el evangelio de hoy. Y cuando usted lo ve que dice, y ellos se llenaron de emoción. Y se emocionaron. El evangelio que te emociona la mente, el evangelio que te inspira la mente para ganar más dinero, te inspira la mente para tener el mejor carro que el vecino, para obtener esto y lo otro. Cuando te reviente, te va a reventar todo. Eso es imposible que nosotros, yo hoy lo tengo que decir con todo mi corazón. Tenemos que entender, hermano, la verdad del reino en el que vivimos y la realidad del mundo, que Israel ahora está regresando al desierto, y tuvieron varios momentos donde, ahí lo dice Moisés, se los declaró en esta porción de Deuteronomio, se los dijo. Ustedes ven que estaban ellos cansados, estaban atribulados, estaban tristes, estaban acongojados, habían huido, sintieron un temor
que eran extraño el temor que sintieron. Era un miedo que no los podían controlar. Salieron huyendo, solo los vieron salir a los otros. Y no eran gigantes. No eran gigantes. Eran los amonitas, eran los amorreos. Era gente normal, de su mismo tamaño. Pero sintieron un temor porque el Señor, Moisés se los dijo: no vayan, porque Jehová no está con ustedes. Ya les dijo que no vayan. Y ellos dicen, pero se llenaron de emoción. Ese evangelio es peligroso, hermano. La gente se dura 4, 5, 6, 7, 8 años y de repente, como cuando la economía le llaman los bubble, ¿verdad? Le llaman una burbuja a la economía que hemos vivido nosotros 2 veces en Estados Unidos, y que todo barato y que maravilloso, y todo el mundo tiene crédito y todo el mundo tenía crédito, y cuánto de down payment, poquito, con 5,000, con 10,000 que usted vea de verdad su casa linda, y ¡pum! Cuando vino a sentir, el pago ya no era de 800, sino era de 4,500. Lo reventó la realidad de la economía, porque los miserables de Wall Street inflaron la economía, los rateros hijos del diablo. Desventurados, hermanos, archimillonarios, que hacen lo que se les da la gana con el dinero. Estos miserables, dice Santiago: llorad, aullad ahora, ricos. ¡Aullad ahora, ricos! Porque cuando venga el Rey de Reyes y Señor de Señores, van a tirar su dinero en las calles. ¿Por qué? Porque el que viene ahí es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vosotros ricos que oprimís al pobre, que le quitáis su jornal de vida diaria, que le hacéis pagar impuestos injustos, desventurados hijos del diablo, hermano. Los de Wall Street. Esos unos miserables esos. Entonces, eso fue lo que le pasó a Israel. Se inflaron de fe. Y cuando iban emocionados, ¡ah! El Señor está con nosotros. Miren el BMW, 2,600 centímetros cúbicos con una metida de pata. ¡Ra! Miren, de ese tamaño va a ser el guamazo que se va a meter. Cuando lo estraquee un cáncer, cuando lo estraquee una desgracia familiar, se va a querer tirar a la tumba junto con el que muere. ¿Por qué? Porque no tiene fortaleza interna. Eso lo enseña la Escritura. Lo enseña la Escritura, hermano. Tenemos que ser gente que tenga capacidad espiritual para entender eso. Ahora que el Señor está ministrándote a tu corazón y a tu alma. ¿En dónde estás poniendo tu fe? ¿En dónde estás poniendo tus convicciones espirituales? ¿Qué clase de evangelio estás permitiendo que penetre tu alma, que penetre tu corazón, hermano, de mi alma y de mi corazón? ¿Cuánto está creciendo tu vida interna? ¿Cuánto realidad estás creciendo en la vida de la santidad, de la consagración, de la entrega, sin hipocresía ni mentiras religiosas? ¿Cuánto en verdad no eres un hipócrita, hermano, que simplemente finges una fe y afuera se te pela el cable? ¿Ah? Va a ser difícil para ti y para mí si me ando con charadas. Entonces estos hombres ahora sienten una fortaleza. Sienten una fortaleza. El poder de Dios desciende sobre ellos, pero no para capturar la tierra prometida. Tienen que pagar el precio de su desobediencia. El hombre que cae, el hombre que comete errores trágicos para levantarse, tiene que aprender que Dios es el único que puede volver a restaurarlo. No es el hombre que te restaura, es Dios el que te restaura. ¡Ay, cuesta! Hay que llorar, hay que gemir, hay que pedir perdón, hay que andar vago para arriba y para abajo en el mundo espiritual, pero no de arriba y para abajo vago en lo diabólico, no, en los lugares donde hay que buscar a Dios. Te metes con el Señor y tienes que llorar profundamente la desgracia de tener una alma terca y necia. Eso les pasó a estos. Yahweh nuestro Dios también entregó en nuestras manos, verso 2, a Og, rey de Basán, todo su pueblo. Le dimos muerte a espada, no dejándole sobreviviente. Habiendo en aquel tiempo conquistado todas sus ciudades,
no les dejamos ciudad sin capturar. 60 ciudades de la región de Argob entera en el reino. Todas eran ciudades fortificadas con altas murallas, puertas y cerrojos, además de muchas otras ciudades. Las destruimos como hicimos con Sejón, rey de Hesbón, junto con las mujeres y los niños. Arrasamos con todas sus ciudades. Como botín solamente tomamos el ganado. De esa manera, victoriosos. ¿Por qué victoriosos? Porque Dios era el que peleaba por ellos. ¿Y por qué cuando se emocionaron no pudieron contra los otros normales? ¿Por qué tenían que matar a los niños? Eso es lo que mucha gente que me ha dicho a mí, eso no lo entiendo yo. No, usted no entiende nada, no solo eso. Usted tiene simplemente el infortunio de leer con la mente. Humíllese ante Dios. Acepte a Jesús como su Salvador. Eso sí lo entiende, ¿verdad? No, sí, eso sí lo entiende usted, pero es que mire, es que Dios, no, déjese de tonterías, hombre. Lo que su mente no entiende. Usted ahorita, ¿qué está sintiendo? No, yo sé que soy un pecador, pida perdón. Sea humilde. No necesita su vida. No, mire, usted está perdido, hecho pedazos. De esa manera hay que evangelizar. No, pero mire, usted, si Dios existiera, déjese de cuentos. Usted sabe que existe, porque lo está tocando ahorita. Lo que usted no entiende ahora, ¿no se lo dijo a Pedro? Lo que yo estoy haciendo ahora, Pedro, tú no lo entiendes. Lo está evangelizando. A su apóstol, sí, a su apóstol lo está evangelizando porque era un burro, como usted y yo. Mi mujer va a brincar. ¿Cómo decís esa palabra? Decí tonto. No, es que cuando digo burro se ríe, entonces despiertan todos. Es con propósito. Ustedes ya me conocen, hermanos. Pedro le dice, lo que yo estoy haciendo ahora, tú no lo entiendes. Le está diciendo, sé humilde, no lo vas a saber todo. Por esa tontera de tu vida vas a llegar a un fracaso. Tienes que entender que mi grandeza no la vas a entender solo porque te llamas Pedro. Así se lo dice el Señor. Entonces, esto que está aquí, los israelitas están entendiendo y los que están ahí están entendiendo. Entonces, el que gana las batallas es Dios. ¿Por qué? Porque dentro de una semana, después de que Moisés diga, nos vamos a tener que lanzar solos y con un nuevo líder. Porque el que va a poner es a Josué. Y cuando anunció eso, Josué debe haber empezado a temblar. Le digo, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo, como le ha dicho Moisés, no seas así, es broma, ¿verdad? No. ¿Cómo vas a creer que yo voy a ir si yo solo sirvo para limpiarle el escudo y limpiar ahí, ordenar tu casa? No, le dijo, ya me dijeron. Y arrodíllate, porque usted lo va a leer. Lea la Biblia, hermano, léalo. Usted va a leer que le dice el Señor cuando le esté diciendo que va a ser Josué. Moisés lo dice que le dijo también. ¿Y sabes qué? Le dijo, ahora que te cuentas, Josué, ¿qué te va a suceder? Y ora por él, le dijo. Como quien dice, ayúdalo, porque este pobrecito lo voy a arrastrar. Este hombre está escribiendo personajes que no eran normales, hermano. Y con esto terminamos. El versículo 11. Porque del remanente de los gigantes. Ay Dios, la letrita que me pusieron aquí. Come on, girl. O es hombre el que está ahí. Come on, boy. Y ese tipo le van a quitar eso de frente y quiero ver quién es el que está ahí porque se lo oculta. No sé quién está ahí porque qué casualidad que es. Can you help me put in the letter a little bit bigger? Because I almost blind. Mejor leo aquí, hermano. Tanto cuento. Porque del remanente de los gigantes, ¿qué? Había un remanente de seres que venían desde Génesis 6. Y era el mismo lugar donde estaban deambulando Israel. Ahí estaban los de Enoc, perdón,
Esaú le habían dado poder para batallarlos, porque ya lo vimos anteriormente cómo describe las victorias de Esaú y de sus descendientes. Y luego habla de Lot, que también ellos tuvieron tremendas luchas. Tuvo que matar a cientos de miles de lesbianas y homosexuales que habían aprendido los ritos de Sodoma y de Gomorra. La tierra estaba llena de seres con prácticas sexuales degeneradas, se acostaban con animales y tenían hijos de mezclas. Eso lo dice la Escritura. Eso es lo que el mundo, que dice el apóstol Pablo cuando acaba de salir de la gentilidad, él, y de ver lo que había con los gentiles, porque había vivido toda su vida como judío, apartado, en donde en Israel ni siquiera por camino de samaritanos había en Samaria, que esos que eran judíos, pero como no descendían de verdadero Abraham, ni siquiera ellos los tomaban en cuenta, caminaban por caminos diferentes. Oigan eso, no digamos los gentiles. La vida que vivía Israel, esa sí era una vida absolutamente estricta. Esos judíos sí que de verdad vivían en esos días, y el Señor, cuando vieron que no seguía esas normas y se sentaba a comer entre gente que era gentil y que no se andaba con tanto cuento de comer en los mercados. Ay, hermano, el Señor era bello, hombre. El Señor era maravilloso. ¡Alguien me ha tocado! Y era una mujer que tenía 30 y pico de años de tener flujo de sangre. Y una mujer que tocara a un hombre con flujo de sangre quedaba inmundo y tenía que hacer ritos y ceremonias. Y el Señor, nada. ¿Qué cosa, ¿Qué es lo que es entender el poder de Dios y entender por qué sujetó a los hombres a esas extrañas prácticas? Porque está enseñando la meticulosidad que tiene el Espíritu cuando se revela a un hombre gentil que está acostumbrado a prácticas asquerosas. Ahí es donde de verdad el vaso tiene que entender por el Espíritu. La verdadera santificación es por el Espíritu. Ahí es donde uno tiene que entender y oír la voz del Espíritu. Por eso le digo, hermano, a mí me llama la atención el doctor Ríos, que era tan tremendo y maravilloso cuando decía, allá en el cielo van a haber hermanos con sus coronas lindas, y después va a haber a otros encontrar con su corona de llavero, porque no necesita la cabeza para que se la ponga, sino en un llaverito se la van a entregar. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de galardones, habla de la siembra en la tierra, habla de hacer 10 aquí y tener 10 allá, habla de enterrar talentos aquí y tener 0 allá. Eso es lo que es sorprendente, porque estos hombres eran seres que ellos encontraban y se daban cuenta y sintiendo la fortaleza de Dios, que no les daba miedo, no les daba temor, no les daba pánico. Sentían la fortaleza que venía de adentro, no de afuera. Ellos tenían que entender que la victoria que Dios quería darles era la victoria de Dios, no la del hombre. ¿Por qué? Porque no es Él el que pelea, es Dios el que pelea, no es el hombre, es Dios. Aunque tu mente te diga que no puedes, tu corazón te dice sí, cree, porque al que cree, todo le es posible. Muy bien. Porque del remanente de los gigantes solamente había sobrevivido Og, el rey de Basán, y su cama era cama de hierro. He aquí que está en Rabá de los amonitas. Esta tenía 9 codos de largo y 4 codos de ancho, conforme al codo de los gigantes. O sea que eran seres que Satanás tenía para poder exhibirlos en el momento en el que Dios estuviera dándole órdenes espirituales a sus hijos para tomar y fundar el reino de Dios sobre la faz de la tierra.
Desde el día en que fue el hombre suelto del huerto y fue echado a la tierra, el hombre tiene que entender, hermano, que el reino de los cielos se fue. Y el reino de los cielos se fue. Y el reino de Dios es traer el reino de los cielos a la tierra. Eso es. Lo que viene es el reino de los cielos. Y que se va a hacer uno solo, porque ya no va a ser reino de los cielos y reino de Dios, sino va a ser reino de Dios en la tierra. Tomemos esta palabra, tomemos esta verdad y trasladémosla a la realidad de nuestro diario vivir. Las conquistas espirituales que Dios quiere darte deben ser primordiales en tu vida. El alcanzar victoria en la consagración y en la entrega. El entender que hay prácticas pecaminosas que deberías de haber superado ya. Que hay situaciones en las que tu lengua, en la que tu mente, en la que tu cuerpo físico se sale del control del espíritu. Y luego te produce tristeza, te produce amargura, te produce cólera, dependiendo del nivel espiritual que tengas, dependiendo de lo que hayas conocido de Dios. Así será el momento lúgubre que vivas bajo el impacto de una desobediencia. Lo que Adán sufrió fue duro, hermanos. Aquella desnudez que sintió en el huerto del Edén fue horrible. La vergüenza que sintió cuando sabía que había cometido pecado y oyó la voz de su Dios glorioso, que no sé de qué manera hablaba con él. Solo la Biblia da una impresión: y oí tu voz y oí la voz, porque Jehová bajaba a hablar con él. Qué relación, qué comunión, qué nivel de entrega de parte de Dios habría hacia su criatura. Cuando oyó la voz por primera vez, dice la Escritura en Génesis, tuve miedo. Esa fue la explicación. Tuve miedo. ¿Dónde estabas? Tuve miedo. Oí tu voz y tuve miedo. ¿Qué? ¿Tuviste miedo? Esa sensación horrible, hermano, de sentir que Dios está en tu contra, de sentir que Dios te ve con ojos de ignominia. Lógico que va a producir en tu espíritu un decaimiento, va a producir en tu corazón decaimiento, en tu mente va a producir un estado de ansiedad. Y el enemigo, el Señor lo reprenda. Va a poder traer, hermanos, seres espirituales que te opriman. ¿No ve que dice la Biblia que cuando un demonio sale, se va a lugares desérticos y después dice, voy y regresaré a la casa de donde salí? ¿No ve usted cómo Dios, el Señor, describe eso? Y después dice, trae 7 peores y va a ver, y si encuentra la casa vacía. O sea que el que fue libre tenía que saber que tenía que llenarse de la gracia, del poder, del amor, de la verdad, continuar en esa gloria. El Señor lo está explicando. Vuelve y entra otra vez. Es horrible. Así lo dice. Y la condición de él es peor que la primera. La desobediencia, hermanos, no es algo que nos tiene que eliminar de Dios, sino que a raíz de eso tienes que aprender que no puedes vivir para ti. Eres de Dios. Somos de Dios. Eternamente y para siempre. Y, escucha, Él sigue siendo fiel. Él no se ha ido. Él te está esperando con misericordia, con gracia, con amor. Pongámonos de pie. Oh, gloria a Jesucristo. Ya mencioné estas peticiones de oración. Si usted quiere venir a este frente, aquí a este altar, si quiere usted que oremos por usted, tiene alguna necesidad, algún problema, Dios quiere operar un milagro, los hermanos ancianos que estén esta mañana se sienten en la libertad de ministrar al Señor, aleluya. Oh, gloria a Jesús de Nazaret. Levante su corazón, cantemos juntos, vénganse para acá al frente, hermanos. Los que evangelizan en los parques, los que van y dan la palabra del Señor. ¿Quiere usted reconciliar?
¿Quiere usted aceptar a Cristo? Véngase al frente. ¿Quiere pedir perdón por sus pecados? Nunca lo ha aceptado. Véngase. ¿Quiere reconciliar? Venga. Aleluya. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Aleluya. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad y tu fidelidad. Eso es, hermanos, cantémoslo. Tu fidelidad incomparable. Aleluya. Nadie es como tú. Bendito Dios. Oh, grande, grande, grande. Aleluya. Sí, Señor. Bendito sea. Y bendito sea el Señor, que oyó mi voz. Aleluya, aleluya. En Él confía mi corazón. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, que oyó. Él te está oyendo. Él nos está oyendo. Confía. En ti confiamos. Sí, Señor. Bendito. Tu fidelidad es grande. Con todo el corazón, una vez más. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú. Bendito Dios. Oh, te adora mi alma, Padre bueno. Grande es tu fidelidad. Bendito sea, Señor. Y bendito sea el Señor, que oyó mi voz. En Él confía mi corazón. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, que oyó mi voz. En Él confía mi corazón. Bendito sea el Señor. Levantemos nuestras manos, hermanos. ¿Qué más podemos hacer ante grande y maravilloso Dios, nuestro Señor Jesucristo? Más que humillarnos, más que entender y correr a poner por obra su palabra. Comprender que estamos con un Dios que no va a
a dar por inocente al culpable, pero que tampoco va a dar por culpable al inocente. Un Dios justo. Por eso en este día clamemos misericordia y digámosle: Padre, en el nombre de Jesucristo venimos delante de tu presencia. Somos conscientes, Señor, de la realidad que tu palabra nos enseña. Las verdades que Israel vivió, que fueron verdades para ellos literales. Enemigos y gigantes literales, ciudades literales, cerrojos y puertas imposibles de abrir, que se abrieron poderosamente. Fuiste tú el que derribaste esas murallas. Fuiste tú el que abriste esas puertas y cerrojos imposibles de que se abrieran por ellos. Vieron cómo los gigantes que habitaban adentro seguros fueron también, Señor, amedrentados, atemorizados, porque no los miraban a ellos, te miraban a ti, Señor, porque eras tú el que estaba contra ellos. Ellos eran los que estaban en juicio. Israel no tenía nada más que hacer tu voluntad y ser instrumentos en tus manos. Vieron imposibles caer, vieron imposibles ser posibles, vieron imposible, Señor, hacerse realidad frente a sus ojos. El gozo que sentían, la alegría, la victoria que tenían, Señor, aun cuando habían desobedecido, era para que te adoraran y te bendijeran todos los días de sus vidas, y en el tabernáculo cantaran y adoraran a ti, celebrando sacrificios de paz y de agradecimiento. Nosotros hoy en este día que te tenemos a ti, que tú eres nuestro velo, tú eres Jesús nuestro templo, tú eres nuestro Dios, Señor, tú eres la casa que nos cubre, tú eres nuestro apóstol que nos cubre, Señor. Te damos gracias por la grandeza de quien eres. Pedimos en esta hora por estas peticiones de oración, el que está triste, el que está enfermo, el que está acongojado, el que está, Señor, en peligro de muerte, el que tiene una enfermedad incurable. Extiende tu mano sanando, liberando, operando milagros, señales, prodigios. Aquí está tu pueblo en esta mañana. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí, tú estás aquí. No venimos, Señor, en el nombre de ningún hombre. Venimos en el nombre tuyo, Jesús Nazareno. Venimos en el nombre de Jehová de los ejércitos, en contra de toda opresión, en contra de toda obra del enemigo, en contra de todo temor, de todo miedo. Ahora, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo, rompo toda obra del diablo, destruyo toda obra del diablo, todo lo que está, Señor, atado, vengo para desatarlo. Desato a tu pueblo, desato sobre ellos bendición, Señor, espiritual. Que comprendan tu palabra, que tengan amor a tu palabra, que tengan amor a tu reino, que consagren sus vidas a las verdades que están escritas en las tablas de sus corazones. Vengo en contra de toda pobreza, todo espíritu de pobreza, todo espíritu, Señor, de falta de diezmo, de falta de ofrenda. Lo reprendo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Bendice a tu pueblo, prospera a tu pueblo con aquella bendición que está escrito, que no añades tristeza con ella. Bendícenos, Señor, sanando, sana al enfermo, liberta al cautivo, bautiza con tu Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos. Dele gracias, hermano, dele gracias, dele gracias. Dele gracias, dígale: Señor, te damos gracias por estas victorias, Padre. En el nombre de Jesús, bendice las actividades de evangelismo en los parques, las visitas a los hospitales, donde quiera que prediquen tu palabra, tus hijos que hablan tu palabra. En esta tarde, bendíceles. Llena sus corazones para que sus bocas puedan abrirse con tu palabra bendita. Llévanos en paz, con gozo, Señor. Despídenos de este servicio. Pedimos que nos acompañes y que podamos volver en esta tarde, Padre, para volver a adorar tu nombre una vez más. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y el pueblo del Señor dice: amén.